Ok, entonces tenemos los registros del procesador divididos en esto: generales, de segmento, los pointers y los indicators, ¿no? Que básicamente son las flags. La memoria más alta y la memoria más baja, ¿no? Básicamente es esto. Y tenemos aquí las partes de un programa donde se cargan DLLs en caso de Windows y todo eso. Tenemos el heap y tenemos el stack, etcétera, 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 ¿no? Y la parte interesante aquí es el stack. El stack, recordemos que es una pila lo que en español se traduce como pila, y yo hago la analogía con una pila de ropa, ¿no? Sí, una pila de ropa, ¿no? Donde pues ustedes van apilando su ropa, y la playera que ustedes ponen hasta abajo, si ustedes la quieren sacar, van a tener que sacar todas las que están arriba y volver a meter volver a acomodar su pila de ropa para que pues tenga un orden, ¿no? Y a esto se le conoce como LIFO, ¿no? Last in, first out, ¿no? El último que entra es el primero que sale. Entonces, si ustedes tienen 10 playeras en su pila de ropa, y la última que pusieron encima es negra, la primera en salir va a ser esa playera negra, ¿no? Básicamente es como funciona el stack. Y un programa para qué usa el stack, para qué usa esta región de memoria que se le asigna a cada programa. Pues bueno, la usa para transferir o almacenar, sobre todo almacenar o pasar argumentos de funciones a las funciones, ¿no? Si nosotros tenemos una función, por ejemplo, entonces tenemos una función en C. Aquí está la definición de una función sencillita, ¿no? Sencillita. Estos dos parámetros son pasados mediante el stack. En Windows hay algo que se llama, bueno, en Windows y en general en los sistemas operativos hay algo que se llama calling conventions. Las calling conventions es la forma que se define de cómo se pasan los parámetros y cómo se limpia el stack después, y cómo se prepara el stack antes de la llamada a la función, y cómo se limpia el stack después de la llamada a la función. Esto incluye, ya saben, el epílogo y el prolog. En arquitecturas en arquitectura, por ejemplo, x86. Ya saben que los que ya tienen más o menos familiaridad con el lenguaje ensamblador, vemos siempre estas instrucciones. Y yo, cuando empecé a analizar lenguaje ensamblador, decía, oye, ¿por qué esto se repite, se repite, se repite, se repite y se repiten? Bueno, pues bueno, este es el epílogo, y de acá arriba es el prolog, ¿no? El prolog de cada función, ¿no? Y esto lo define simplemente el calling conventions, de cómo se pasan los parámetros de la función que se va a llamar al stack, y para que la función ya en el stack la busque y encuentre sus parámetros, etcétera, etcétera, etcétera. El más conocido y el que usa la mayoría, más bien todas las funciones, las APIs de Windows, usan el std cal, que lo podemos ver aquí. Tenemos el calling convention que les comentaba, que es el estándar usado en Windows 32 API Function, ¿no? Las APIs que están disponibles a través de las librerías de Windows, pues bueno, usan el estándar cal, ¿no? Y esto define cómo se pasan los argumentos al stack. Y estos se pasan dentro en orden inverso, ¿no? Se pasa del último al primero. Entonces, el primer push que nosotros tendríamos en el stack sería push int b y después push int a.
¿no? ¿Y qué es esto de push? Pues bueno, en ensamblador hay dos instrucciones para interactuar con el stack, ¿no? Entonces push lo que hace es meter un dato a la pila, es decir, ustedes hacen un push con una playera a su stack de ropa, ¿no? Le hacen un push. Y si quieren sacar una playera de su stack de ropa, de su pila de ropa, le hacen un pop. Y ese pop, la instrucción, la sintaxis es la instrucción y un registro. Un registro, ya hemos hablado de los registros de x86. Ok, entonces tenemos los registros del procesador divididos en esto: generales, de segmento, los pointers y los indicators, ¿no? Que básicamente son las flags. Ok, entonces tenemos EAX, BX, CDX de códigos de segmentos de uso general, el code segment, data segment y todos estos otros registros y los pointers, ¿no? Los que nos interesan son el EIP, el SP y el EBP, que estos son referentes al stack. Generalmente son referentes al stack, ¿no? El EIP es fundamental y ahorita vamos a ver cómo controlarlo para que haga lo que nosotros quieran, y es el registro de 32 bits que nos indica cuál es la siguiente instrucción en una ejecución de ensamblador, ¿no? Ahorita nos vamos a meter un poquito en ensamblador para que lo vean más a detalle. Bueno, no un poquito, sí nos vamos a meter bastante en ensamblador. Ok, entonces la sintaxis de la instrucción pop o de instrucción push simplemente es pop y un registro. Esto quiere decir que como ya sabemos cómo funciona el stack, el último elemento el primer elemento del stack o el elemento que está hasta arriba de la pila es el que se va a botar hacia uno de estos registros. Entonces el contenido de el contenido no sé cómo explicarlo, se me fue. El último registro, no. El último dato que esté en el stack, o sea, el que esté en el top del stack, es el que va a salir y se va a guardar en este registro, ¿no? De EDX o CDX o a donde vaya, ¿no? Es básicamente la sintaxis de la instrucción, ¿no? Y aquí tenemos un código donde hacen un push y estos datos, que aquí son 1, 2, 3, 4 bits, es una DWORD, son 4 bits, 4 bytes, perdón, son 4 bytes que se van a guardar en el stack, y después el pop es estos mismos datos que se guardó en el stack, después se van a sacar de la pila y se van a guardar en EAX. Básicamente es cómo funciona la pila, y son las instrucciones en ensamblador que nos indican cómo manipular la pila, ¿no? Y también se pueden hacer con registros, ¿no? Ustedes pueden meter un registro, el contenido de ese registro, y después empezar a hacer ciertas funciones o ciertos movimientos con esos registros. Entonces, otro concepto interesante o otro concepto que tenemos que tomar en es el call y el read instruction. Estas también manipulan el stack indirectamente. Bueno, no indirectamente, o sea, no es como un push como tal, pero lo que hace, por ejemplo, aquí, y aquí nos lo dice, el call lo que hace es empuja al stack o mete al stack la dirección de retorno. Es decir, cuando nosotros tenemos, ahorita lo vamos a ver ya más en ensamblador, cuando nosotros vemos el lenguaje ensamblador, vemos las instrucciones y la dirección de memoria. Cuando ustedes hacen la llamada a un call, la instrucción call, aparte de llamar a esa función, como su nombre lo indica, mete a la pila o al stack la siguiente dirección de memoria para que sepa que cuando termine toda esa función, sabe a dónde va a regresar, ¿no? Y transfiere el control, ¿no? Transfiere el control de esa función, ¿no? Entonces, en el stack ya tenemos la dirección de retorno después de que se termine de ejecutar esa función. Entonces, lo que hace la instrucción read es precisamente
hacer el pop o sacar esa dirección de memoria a la cual el instruction pointer va a apuntar. El instruction pointer, el EIP, es quien nos indica cuál es la siguiente dirección, en el flujo, en un flujo de instrucciones de ensamblador, ¿no? Ya a bajo nivel.